¿Qué tal, chicos? Muy buenas noches, espero se encuentren muy bien. Como se les prometió, este video va a ser para que les ayude como guía y retroalimentación para el examen del tercer parcial de circuitos eléctricos, en el cual vamos a ver circuitos en serie y circuitos en paralelo. Básicamente, los circuitos en serie, chicos, son los que tienen las conexiones a partir de un mismo cable, ¿sí? Todas van en secuencia dentro del mismo. Mientras que los circuitos en paralelo, como su nombre lo dice, lo tenemos de forma paralela con respecto al centro de carga, que son el voltaje. ¿Ok? Regresando a ello, nosotros tenemos diferentes partes del circuito. Tenemos el centro de carga, que son los voltios, las resistencias, que son estos zigzags, estos símbolos de zigzags, con el símbolo de ohms, que es este símbolo de omega. Y luego en este nosotros partimos con la ley de Ohm. La ley de Ohm, ¿sí? Parte de esta estructura de un triángulo, en el cual se determina que cualquier intensidad de todo circuito será determinada a partir de su centro de voltaje entre cada una de sus resistencias o entre la resistencia equivalente total. Básicamente, nosotros teniendo ese triángulo como despeje de la fórmula, ¿sí? Imagínense que lo verde es división y lo morado es multiplicación, ¿sí? Entonces, si nosotros tapamos alguno de los factores, por ejemplo, si yo tapo intensidad para determinarla, quiere decir que la fórmula va a quedar en división. Intensidad es igual a voltaje entre resistencia. Si yo quiero saber cuánto es el voltaje en cuanto a los voltios, las tapo y sería una multiplicación. Sería multiplicar intensidad por la resistencia y esto para determinar el voltaje. ¿Sí me explico? Entonces, ese triángulo nos ayuda a despejar la fórmula, a determinar del circuito en serie o en paralelo, únicamente con esos tres factores. En el caso de las resistencias equivalentes de un circuito en serie, la resistencia equivalente es la suma o el equivalente de todas las resistencias. En este caso, como están en serie y todas están conectadas con el mismo cable, pues todas se van a sumar, que sería 10 más 20 más 30, ¿sí? Que da un gran total de 60. 60, esa sería la resistencia equivalente total. Luego, eso lo vamos a determinar en todos los circuitos. Luego tenemos una intensidad de corriente total. La intensidad de corriente total se determina con la ley de Ohm. Queremos determinar intensidad, es más, lo voy a hacer con el otro color, ¿sí? Queremos determinar intensidad, lo tapamos con el color morado y ¿cómo quedaría? Intensidad es igual a voltaje entre la resistencia equivalente total que acabamos de sacar, que es 60. El voltaje son 180 entre la resistencia equivalente, que son 60. Y eso va a ser la intensidad de corriente total de todo el circuito. Y eso da un total de 3 amperes. Siempre la intensidad se va a medir en amperes, el voltaje se va a medir en voltios y la resistencia se va a medir en ohms, ¿sí? Que son omegas. Y luego, si nosotros queremos determinar las potencias del circuito, nosotros vamos a, por ejemplo, para la potencia 1, ¿ok? Si yo quiero determinar la potencia de cada resistencia, ¿sí? Para determinar la potencia 1, voy a elevar al cuadrado la intensidad de corriente, que son los 3 amperes al cuadrado, por la resistencia 1, que son 10, ¿sí? Y luego potencia 2, elevo igual al cuadrado la intensidad de corriente por por la segunda resistencia, que son 20 ohms. Y luego para la potencia 3 sería igual a los 3 amperes al cuadrado por los 30 ohms.
Primero elevamos al cuadrado y luego multiplicamos por 10. Primero elevamos al cuadrado y multiplicamos por 20. Luego elevamos al cuadrado y multiplicamos por 30. Lo que salga de cada potencia las sumamos y esa sería la potencia total del circuito en serie. ¿Ok? Bueno, luego vamos a pasar al circuito en paralelo. El circuito en paralelo está muy sencillo en este caso. Nosotros en el circuito en paralelo vamos a tener un circuito el cual se encuentra de manera paralela, o sea, no se encuentra conectada a sí misma en un mismo cable, sino que se encuentra con corrientes alternas y resistencias atravesadas en el circuito y paralelas al centro de carga, que son los 6 voltios. ¿Sí? Aquí para determinar igual la intensidad de corriente se utiliza la misma ley de Ohm, como viene aquí. ¿Sí? Para eso necesitamos sacar la resistencia equivalente. Aquí la resistencia equivalente, chicos, se saca como una fracción. Por ejemplo, si observamos la fórmula que acabo de señalar, 1 entre 1 que significa un circuito, ¿sí? Por ejemplo, este 1 de arriba significa un circuito entre cada subdivisión. Por ejemplo, entre la subdivisión de la resistencia 1 más la subdivisión de la resistencia 2 y así nos vamos. ¿Qué quiere decir? Un circuito, ¿sí? Entre una subdivisión de 60 ohms más una subdivisión de 20 ohms más una subdivisión de 10 ohms. ¿Sí? Eso lo podemos poner en la calculadora con la tecla, dependiendo cuál calculadora tengan. Puede ser con esta tecla, ¿sí? Que está en la parte inferior izquierda, eh, del lado izquierdo de la calculadora, me parece, no, en la parte superior, si mal no recuerdo. Y en la otra calculadora lo podemos encontrar con una tecla que dice A, B, C, ¿sí? Entonces le ponemos 1, le aplastamos a esta tecla y luego 60 más 1, le aplastamos a esta tecla, 20, 1, le aplastamos a esa tecla, 10 y así sucesivamente, sumamos las tres. Entonces nos va a salir una fracción, chicos, ¿sí? Nos va a salir una fracción. La suma total va a salir 1 entre un sexto, ¿sí? Si nosotros hacemos esa división en la calculadora y le ponemos 1 entre 1 y le aplastamos a la tecla de fracción 6, nos va a salir en un total de 6, ¿sí? 6 ohms, esa es la resistencia equivalente total. ¿Por qué no sale a 6? Porque si nosotros en la calculadora ponemos 1 entre un sexto, ¿sí? Es como si pusiéramos el inverso de un sexto es 6 sobre 1, que es 6. ¿Sí? Eso es lo que representa la calculadora al momento de realizar la división en fracción. Entonces aquí realizamos de cada subdivisión. Esa sería la resistencia equivalente total. Ahora vamos a sacar la intensidad de corriente con la ley de Ohm. ¿Sí? Igual, tapamos la intensidad de corriente, nos quedaría el voltaje que son 6 voltios entre los 6 ohms que salió. 6 entre 6 da a 1. Y como esa intensidad es un amperio o es un ampere, ¿sí? Y ya tenemos nosotros la resistencia equivalente, la intensidad de corriente y falta la potencia. Para sacar la potencia 1 sería igual al voltaje al cuadrado, ¿sí? Que son 6 al cuadrado, entre la resistencia 1, que es 60, ¿sí? Que es 6 voltios al cuadrado, ¿sí? Entre 60. La potencia 2 se saca igual, 6 al cuadrado, pero ahora entre 20, ¿sí? Y luego la potencia 3 se saca 6 al cuadrado, pero entre 10. Y esas potencias, lo que resulten de cada una, se suman y esa es la potencia total del circuito en paralelo. Y eso es lo que se requiere determinar entre cada uno. La potencia eficiente de cada circuito, la intensidad de corriente
y la resistencia equivalente. Y también nosotros podemos determinar, chicos, cuando salen todos los valores semejantes, por ejemplo aquí 6, 6 y luego el centro de carga es 6 también. ¿Sí me explico? Es equivalente, ¿sí? Es equivalente, está proporcionada a las cargas. Si nosotros vamos que va subiendo proporcionalmente en los circuitos, por ejemplo aquí también de 10 en 10, ¿sí? Y vemos que esto también se refleja en los demás valores, pues nosotros vemos que es equivalente. Por ejemplo aquí, en los voltajes, vemos que son números enteros, principalmente, si se suman, 6, 7, 8, 9, 9 y 9 son 18, 180 de voltaje, que es el total del centro de carga. Entonces vemos que todo es proporcional cuando son números enteros. Cuando son números en fracción de este circuito o de este, en cualquiera de los dos, si tenemos números en decimales, es probable que el circuito esté desproporcionado. ¿Qué lo delimita? Por ejemplo, si tenemos 199.86, ¿sí? Que en decimales está próximo a ser un número entero, es proporcionado, ¿sí? No es mucha la diferencia, está proporcionado. Pero cuando son menores las decimales, y que no cuadran las cargas con las resistencias y con la intensidad, pues es un circuito desproporcionado. Y esto quiere decir que está perdiendo carga o que está excedente de carga. ¿Sí? Cuando, por ejemplo, veíamos en clase un ejemplo en el que de uno de estos circuitos sale muy arriba la intensidad de corriente o el gasto de voltaje, ¿sí? Que sale muy, por ejemplo, entre más alta es la resistencia, menor es la carga, ¿sí? Entonces, cuando nosotros determinamos esos balances y esos números, nosotros tenemos un circuito desproporcionado y es cuando nosotros decimos, ah, pues es que lo conecté y no funcionó, o lo conecté y se fue la luz y se apagó. Quiere decir que nosotros tenemos una corriente muy alta, ¿sí? Y una resistencia muy baja, ¿sí? Está desproporcionado. Bueno, espero que esto les haya ayudado un poco para retroalimentar lo que se vio en clase. Esto les va a ayudar para el examen, el cual viene de opción múltiple. Y recuerden que si hay algún detalle o algún dato o algún ejercicio que haya que checar, lo señalan, lo registran ahí en el examen, en la hoja de respuestas, y lo resolvemos en clase y ahí lo atendemos de manera directa. Muy amables, muchas gracias. Tomen nota de lo que requieran y les deseo mucha suerte. Pasen buena noche. Hasta luego.